Bien, hermanos, hoy como título le puse a este mensaje, Jesús es el camino. Amén. La palabra de Dios así nos enseña hoy en día, ¿no? En el Evangelio nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hoy sabemos bien que ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Es el único por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y es por eso que, bueno, meditando en la palabra del Señor, pues traje estos versículos del Salmo 25, donde David, el rey David, está orando al Señor. Está orando al Señor y está pidiendo para que el Señor le muestre sus caminos, le muestre o le enseñe sus sendas. ¿Y por qué es que el rey David está pidiendo o clamando estas cosas al Señor? Porque no importa, hermanos, por qué camino o por qué senda nosotros tengamos que andar, si esa es la voluntad de Dios, por esa senda o por ese camino tenemos que caminar. Entonces, vemos la disposición del rey David a obedecer a Dios. Y es que si vemos o hay una gran diferencia entre un camino y una senda, ¿sí? Un camino es un camino donde puede transitar, digamos, los autos, ¿verdad? Bueno, en el tiempo del rey David, por los carruajes o las carretas, como nosotros las llamamos. Entonces es un camino amplio donde se puede caminar fácilmente. Pero eso no significa que no va a haber problemas, por supuesto, siempre hay problemas. Y una senda, ¿verdad? Una senda es un camino más angosto, donde no transitan los autos o los carruajes, sino que solamente se puede entrar caminando a pie. Pero el rey David dice de esa manera, enséñame tus caminos y tus sendas. O sea, a David no le importa por donde tenga que ir. Si esa es la voluntad del Señor, dice, por ahí yo voy a caminar. Entonces, el rey David está clamando al Señor porque él ya no quiere ser una persona que transgrede la palabra del Señor o que transgrede los mandamientos del Señor, sino que él quiere caminar según la voluntad de Dios. Y por eso está pidiendo estas cosas. Enséñame tu verdad, porque es ahí donde yo quiero caminar. Entonces, en nuestra vida, si ustedes ven sus vidas o las vidas de cada uno de nosotros, usted se dará cuenta que cada uno tiene sus dificultades al caminar, ¿verdad? ¿Cierto o no? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, ¿sí? Pero sabemos que detrás, ya sea difícil o fácil, Dios está con nosotros. Eso es lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Ese es el camino que Dios nos ha invitado o nos ha traído a caminar. Y ahí nosotros tenemos que tener esa disposición como el rey David, ¿sí? Algunos fácil, algunos difíciles, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros va a aprender de una manera diferente acerca de las cosas de Dios, ¿sí? Vamos a aprender diferente. No todos vamos a aprender de la misma manera. Entonces, ¿qué hay de diferencia o qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Que ya sea fácil o difícil, todos los que estamos aquí dependemos de Dios. Creemos en Dios. Amén. Entonces, ya sea difícil o fácil, sabemos que Dios está con nosotros. Ese es el camino del Señor que nosotros tenemos que buscar, tenemos que seguir. La palabra dice, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. O sea, no importa por qué camino tengamos que ir, sabemos que al final de nuestro camino, es Dios el que nos va a dar la salvación. Ya sea que caminemos con dificultad o libremente,
al final es el Señor el que va a extender su mano para sacarnos, para salvarnos. ¿Sí? Entonces, ya no debería de existir alguna preocupación en nuestra vida, sino la disposición de caminar según la voluntad de Dios. ¿Sí? No importa si es difícil o fácil, si Dios lo ha querido así, ahí tenemos que andar nosotros, porque es la manera en que nosotros podemos aprender de las maravillas de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? A veces nuestro camino parece ser difícil, ¿sí? Pero ¿por qué Dios nos hace caminar por un camino difícil? Porque Dios quiere mostrar su mano de poder. Dios quiere mostrar sus maravillas, quiere mostrar sus milagros. Acordémonos del Antiguo Testamento con Moisés. El camino del desierto no fue fácil, pero en ese caminar o en ese trayecto, ellos pudieron ver la mano de Dios. ¿Sí? Infinidad de milagros hizo el Señor. ¿Sí? Pero debían atravesar o debían caminar por el desierto. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a caminar, ya sea fácil o difícil nuestro camino, lo que Dios quiere es mostrarnos su poder. ¿Sí? Si no tenemos dificultades o no tenemos dolores en nuestra vida, ¿cómo vamos a experimentar el poder de Dios? No hay manera, ¿no? Solamente cuando atravesamos por unas circunstancias difíciles y creemos en Dios y Dios actúa y Dios hace sus milagros en cada uno de nosotros. De diferente manera, pero Dios es el que está detrás de nosotros. Por eso dice el rey David, tú eres el Dios de mi salvación. La siguiente frase dice de la siguiente manera, dice, en ti espero todo el día. ¿Sí? ¿Qué significa o qué, si seguimos el curso de la lectura bíblica que estamos teniendo, es de que el rey David no se iba a mover si no recibía la iluminación del Señor, si no recibe la palabra del Señor, si no recibe la dirección del Señor, David no se va a mover de ese lugar. Por eso dice, en ti espero todo el día. ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que imitar nosotros. Hoy nosotros también posiblemente tomamos decisiones a diario en nuestra vida, pero nunca consultamos a Dios, ¿no? Y si lo consultamos, tal vez no estamos dispuestos a esperar respuesta de Dios. ¿Sí? Pero el rey David nos dice de esta manera, dice, yo voy a esperar todo el día. Entonces, si no recibimos la iluminación o la guía del Señor, debemos de esperar. Tenemos que estar dispuestos a esperar todo el día hasta recibir esa iluminación. ¿Sí? Ahora, tal vez yo siempre quiero ser práctico en la manera de aplicar la palabra del Señor. Y tal vez digas, bueno, ¿y cómo en qué situación? Hermano, el rey David tenía una buena relación con Dios. Y él no quería que sus decisiones intervinieran con su devoción. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que buscar. Digamos que tienes un devocional a cierta hora, pero por cosas de la vida tú tienes que agarrar un trabajo, pero ese trabajo se interpone en tu relación con Dios, en tu devocional, con ir a la iglesia, un horario donde te apartas para orar al Señor. Si ese trabajo se interpone, entonces significa que ese trabajo no es para ti. ¿Sí? Porque las cosas que a nosotros nos afligen no deberían de interponerse en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Pero muchas veces, hermano, pues no estamos dispuestos a esperar la iluminación de Dios y tomamos decisiones
Y muchas de esas decisiones vienen a interrumpir nuestra relación con Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Se interponen en nuestra relación con Dios. Cada día nosotros tenemos que estar más del lado del Señor que para el lado de las cosas que posiblemente puedan traer algún tipo de dificultad en nuestra vida. ¿Sí? O sea, tenemos que estar dispuestos a caminar por ese camino difícil, siempre y cuando no se interponga en nuestra relación con Dios. Así es como nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones, ¿sí? A estar dispuestos a esperar esa iluminación de Dios para que yo pueda tomar una decisión. Yo sé que todos los días toman ustedes decisiones, ¿no? Todos los días tenemos que estar lidiando con estas decisiones. Esas decisiones no se interpongan en tu relación con Dios. Dice el versículo 6, dice, acuérdate, oh Señor, de tus, como dice, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias. Son dos virtudes que menciona la palabra y que son de Dios, pero que nunca cambian. La palabra dice que son eternas. Eso significa. Dos virtudes del Señor, ¿cuáles son? Compasivo y misericordioso. Esas dos cosas, hermano, nunca van a cambiar para el Señor. Él siempre va a ser un Dios misericordioso y va a ser un Dios compasivo. ¿Sí? Pero el rey David dice de esa manera, acuérdate, oh Señor. ¿Qué es lo que está pidiendo el rey David? El rey David no quiere caminar por un camino que sea difícil. Por eso dice, acuérdate de tu misericordia y de tus compasiones. No me des un camino difícil, Señor. No me castigues a caminar por una senda. Dame un camino fácil, Señor. Acuérdate. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios diciendo estas palabras? Acuérdate de tus compasiones, de tus misericordias, oh Señor. ¿Sí? Vemos que nuestro camino es difícil, pero nunca estamos dispuestos a clamar como lo hace el rey David. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender. ¿Tu camino es difícil? El de todos es difícil. ¿Sí? Pero algunos han aprendido a clamar a Dios de esa manera. Acuérdate, Señor, de tus compasiones. Acuérdate de tus misericordias. Y Dios nos va a dar el camino o la senda adecuada para cada uno de nosotros. Lo más hermoso de todo esto es saber que al final de todo, ya sea difícil o fácil, es Dios el que va con nosotros y Él es el que nos va a dar la salvación. Si en todo caso nosotros ya no pudiéramos seguir adelante. ¿Sí entiende, verdad? Mire, simplemente siempre vaya al pasado. Cuando lea una palabra así, vaya al pasado y vea a estos siervos del Señor. Cuando Moisés ya no pudo más seguir adelante porque se interponía el mar, ¿quién abrió el mar? Dios. ¿Sí? Dios. Pero ¿qué debe de ver en nosotros? La disposición de aprender de Dios. Si Moisés se hubiera negado a conducir a su pueblo a la tierra prometida, ese mar jamás se hubiera abierto. ¿No? Jamás se hubiera abierto. Pero como hubo en el corazón de Moisés caminar por esa senda, Dios le mostró su poder. Dios busca solamente corazones dispuestos a aprender, a llenarse de la palabra del Señor. ¿Sí? Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. El versículo 7 dice de la siguiente manera, dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Sí? No te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Sí? Significa que el rey David está reconociendo
que él es un hombre pecador, pero también está diciendo de los pecados de mi juventud. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hacemos, verdad, cuando somos jóvenes? ¿Qué es lo que hace un joven? Rebelde, ¿sí? Se rebela. Y los jóvenes, digamos, en cierta manera, no solamente se rebelan en contra de los padres, sino que también en contra de Dios se rebelan. Y el rey David clama de esa manera: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, no te acuerdes de mis rebeldías, de las cosas que hacía yo, no te acuerdes más. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Él ya no quiere ser rebelde, él ya no quiere ser como un niño, ahora quiere ser un hombre que obedece a Dios. ¿Sí? Ahora quiere ser un hombre que quiere caminar en la verdad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en este día. No te acuerdes de mis pecados de mi juventud. Ahora quiero portarme como lo que soy, un adulto, una persona madura en la palabra del Señor. Y es así como yo quiero caminar. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Reconoce que Él ha quebrado la ley de Dios. ¿Sí? Mis transgresiones, a eso significa, ¿no? Y todos conocemos al rey David, ¿no? ¿Qué hizo el rey David? Algo que él nunca pudo olvidar y que siempre lo tenía presente en su cabeza. Hoy, muchos de ustedes lo conocen. Fue un pecado grave, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Él le robó la mujer a uno de sus soldados. Después de que hizo eso, lo mandó al frente de la guerra para que muriera. O sea, ese fue un pecado que el rey David nunca pudo olvidar. Y por eso existe estas palabras. Digo, no te acuerdes, Señor, de los pecados de mi juventud, porque es algo que él nunca pudo olvidar. ¿Sí? O de sus transgresiones, porque ahí, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba asesinando, él estaba quitando la vida a su mejor soldado. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que no matarás, ¿no? Es uno de los mandamientos. Por eso nunca se pudo olvidar de esto y ahora clama de esa manera: no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Sigue diciendo el versículo y dice: acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Conforme a tu misericordia, dice el rey David. Como ya lo expliqué, es una virtud que el Señor nunca va a perder. Y siempre que nosotros quieramos estar con Dios, podemos apelar a esas cosas que hoy el rey David acude. A tu compasión y a tu misericordia y a tus bondades. Sabemos que Dios es bondadoso también. Sabemos que cuando Dios nos bendice, siempre nos va a dar la porción que necesitamos. Nunca nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar, sino que siempre nos va a dar la porción que necesitamos, que necesitamos. ¿Sí? Y así es como nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con el Señor. Pero detrás de todo esto hay algo muy lindo para nosotros. Porque el camino, fíjese, hermano, el camino difícil que nosotros teníamos que caminar no era un camino de luz, sino un camino de oscuridad. Y ese camino lo caminó nuestro Señor Jesús por nosotros. ¿Sí? Él fue el que caminó por ese camino. Y ahora nosotros
Lo único que tenemos que hacer es como seguir sus pasos, porque ese camino Él ya lo recorrió. Por eso el versículo que cité al principio, donde dice que Dios es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ese es el camino que nosotros teníamos que recorrer, ese camino de muerte, ese camino de perdición. Obviamente, hoy sabemos que Jesús lo recorrió, pero la palabra de Dios dice que sin cometer pecado. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos esta bendición grande para nosotros. Porque al final del camino, sabemos que lo único que nos espera es la vida eterna. Ya no es un camino de muerte, ya no es un camino de oscuridad, sino ahora es un camino de vida y un camino de vida eterna. ¿Sí? Es que así, ahora sabemos, conocemos el verdadero camino que nos lleva al cielo. ¿Quién es ese camino? Cristo Jesús. Es que así, hermano, esa es la gran bendición para nosotros hoy en día. Ahora, si crees que tu camino en lo material o en lo físico, tu camino es difícil, entonces solamente tienes que aprender a clamar al Señor, como lo hace el rey David. ¿Sí? Pero aprende esto, hermano, que ya sea fácil o difícil, tienes que estar dispuesto a caminar. Fácil no significa que no vamos a tener problemas. Todos tenemos problemas en esta vida, ¿sí? Pero sabemos que al final del camino, Dios es nuestra salvación. Amén. Y ya nos la dio a cada uno de nosotros, hermano, cuando creemos en Cristo Jesús, ya recibimos esa salvación. Ya no es un camino de muerte, ya no es un camino de oscuridad, sino un camino de vida. Amén. Aprendamos entonces estas grandes verdades del rey David y aprendamos a clamar como él lo hace. Señor, muéstrame, porque no queremos ser más rebeldes. Vamos a leer un último versículo, el versículo 3 de ese mismo capítulo del Salmo 25. Dice de la siguiente manera, el versículo 3 del Salmo 25 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Se rebelan. Entonces, hermano, David ya no quiere ser más rebelde. Ya no quiere portarse más de esa manera delante de Dios. Y por eso está clamando de esa manera, de esta forma. Señor, muéstrame tus caminos. Quiero seguir esa verdad. Quiero seguir el camino que tú me enseñes, yo lo voy a recorrer sin queja, sin preocupaciones, porque al final de todo, el que va a estar ahí para socorrerlo o para extenderle su mano es Dios. Amén. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Tienes que estar dispuesto a caminar por la senda o el camino que Él nos muestre, para que así podamos experimentar su mano de poder. Amén. Así terminamos el mensaje. Y oremos a Dios, hermano, que nos dé ese corazón, como el rey David. Son palabras realmente hermosas las que él está exclamando en este salmo. Y aprendamos de este hombre de Dios que nunca pudo olvidar su transgresión. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues bendiciones a todos. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.